Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz del Señor sean en cada uno de sus corazones. Motivo de alegría seguir estudiando este maravilloso curso, el cual lleva por nombre Conociendo al Dios de las Escrituras. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la clase de hoy, a la clase número 4, en la cual estaremos estudiando esto que es muy importante y es maravilloso, y es el argumento ontológico. El argumento ontológico nos da herramientas sólidas, racionales y bien articuladas de cómo exponer de forma racional y argumentar de forma clara la existencia de Dios, la existencia de este Dios tan grande, tan maravilloso, a este Dios que nosotros adoramos y que Él se ha revelado, querido revelarse a nuestras vidas a través de todo lo que existe, pero la única forma de conocerlo de forma clara, de forma concreta, es a través de las Sagradas Escrituras. Quisiera compartirle una porción de la Sagrada Escritura, la cual encontramos en el Salmo 139, versículo 5 y versículo 6, el cual dice lo siguiente: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Este conocimiento de poder conocerte, lo que tú eres, lo que nuestro Dios Todopoderoso, su grandeza, su excelsitud, lo maravilloso que Él es, y que Él ha decidido revelarse a la humanidad, revelarse a nosotros, es algo esplendoroso y nos llena de alegría, de gozo y de felicidad cuando comenzamos a estudiar, cuando nuestros corazones empiezan a arder a través de la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo, cuando hemos sido regenerados, y nos lleva a conocer más y más de este Dios tan grande, de este Dios glorioso, de este Dios maravilloso, el cual nosotros adoramos y exaltamos y bendecimos por toda la eternidad. El argumento ontológico es un argumento que podríamos definir como un argumento basado en la razón, porque si bien el argumento ontológico expone la existencia de Dios, y es uno de los pocos argumentos que tienen su origen en la lógica y no en la observación, como por ejemplo los dos argumentos que estuvimos estudiando anteriormente en la clase número 2 y la clase número 3 respectivamente, lo que era el argumento cosmológico y el argumento teleológico. Pero este argumento, si bien tiene una característica que es más racional que los otros dos. ¿Por qué es más racional que los otros dos? Y esto nosotros lo podemos ver y lo podemos analizar en lo que significa cosmológico. Podemos ver que, por ejemplo, los argumentos teleológicos y cosmológicos demuestran cómo la existencia de Dios explica mejor el diseño, aparte de la naturaleza y la naturaleza de la causalidad respectivamente. Por el contrario, el argumento ontológico se basa en el puro razonamiento. El argumento ontológico se ha formulado de muchas maneras y el más conocido es el de Anselmo de Canterbury en el año que fue formulado, que fue en el siglo XI. Y nosotros debemos entender que el fundamento de la posición de Anselmo, que él exponía que Dios es un ser al que no se puede considerar mayor, según Anselmo, existir es mayor que no existir. Por tanto, Dios debe existir como lo más grande que se pueda concebir en un tono algo más claro. Anselmo sugirió que Dios es lo mejor posible y existir es mejor que no existir. Por tanto, Dios debe existir y es lo más grande y lo mejor posible que puede existir. Si bien lo que exponía Anselmo nos declara en la afinidad y en la elaboración de su argumentación, podemos ver lo siguiente, y es que la palabra ontológico viene de dos palabras griegas, y una es onto, que significa ente o ser, de ahí viene la palabra ontológico, que se basa en argumentar el ser de Dios. Entonces, debemos entender que la palabra ontológico significa ente, viene de onto, que significa ente o ser, y logia, que significa estudio, o también, en algunos casos, un estudio filosófico. Ahora, algunos lo han definido como el estudio filosófico del ser, y el argumento ontológico
empieza con la idea de Dios que se define como más grande de lo que se puede imaginar. Luego argumenta que la característica de existencia debe corresponder a tal ser, puesto que es más grande existir que no existir. Ahora, si bien es importante entender que este argumento, que es el argumento de San Anselmo, podemos ver que los argumentos ontológicos se han presentado en diversas formas por Anselmo y también otro de los antiguos que fue muy importante, que fue Descartes, también Samuel Kirk y otros, pero el que más perfectamente lo presentó fue Anselmo de Canterbury. Su argumento es que el hombre tiene la idea, ¿no es cierto?, como digamos, de un ser absolutamente perfecto, que la existencia de un atributo de la perfección y que por tanto debe existir un ser absolutamente perfecto. O sea que lo que quiere decir en pocas palabras es el argumento diseñado y el argumento que expone de que la idea de este Dios tan grande, de llegar a concebir la idea de este Dios absolutamente tan grande, tan maravilloso, tan perfecto, y que existe y siempre ha existido, la idea, solamente la idea de la existencia de este Dios solamente puede provenir de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el ser humano es un ser finito y en su mente finita jamás sería capaz de elaborar y de llegar a elucubrar un concepto tan grande, tan maravilloso, tan precioso, tan excelso y tan absolutamente majestuoso como es la idea de Dios, de un ser superior, de creador de todo lo que existe. Y en esto entendemos que la única forma de que el hombre tenga este conocimiento, de que el ser humano a lo largo de toda la historia haya tenido este conocimiento de que existe un ser superior, el cual es Dios, nos revela que esta revelación de la idea de la existencia de Dios fue revelada por el mismo Dios y proviene desde lo alto. Es por eso que es importante también que entendamos que la idea de un Dios solo puede provenir de un Dios. ¿Qué quiere decir esto? La idea magnífica y tan grande de que existe un Dios tan glorioso, tan grande, con sus atributos tan perfectamente maravillosos, solamente puede provenir de una mente tan brillante, de una mente infinita, de una mente cuya capacidad excede todo lo que nosotros podemos llegar a imaginar, o lo que podemos llegar a concebir en nuestra mente finita, ilimitada, pero la mente de Dios es ilimitada. Nuestra mente es limitada, pero la mente de Dios es ilimitada. Y debemos entender que si somos capaces de concebir a un ser tan elevado, tan grande y tan perfecto como Dios, es porque Él nos dio esa capacidad para poder percibir la idea tan grande, perfecta y sublime de un Dios todopoderoso. Es porque tiene que venir de un Dios creador todopoderoso, absolutamente sabio y absolutamente omnisciente, omnipotente y omnipresente. Un Dios que está por encima de todo lo que nosotros podemos llegar a entender, comprender y ni siquiera imaginar. Es por eso que debemos hacerlo esta pregunta: ¿quién colocó la capacidad, esa capacidad en nuestra mente? Ya que nuestra mente es finita y no sería capaz de producir una idea tan perfecta, tan elaborada, tan elevada y tan grande como la existencia de Dios. Y por eso que debemos entender que nuestra mente, que es finita, jamás sería capaz de producir una idea tan perfecta e infinita como la de nuestro gran Dios todopoderoso. Y es importante también que nosotros entendamos que en cada momento que nosotros estudiamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros profundizamos la escritura, más maravilla nos quedamos y nos damos cuenta que Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos y de lo que nuestra mente finita es capaz de llegar a concebir. Debemos entender también que este argumento es un argumento que es basado en la creencia universal, porque a lo largo de toda la historia, especialmente en la antigüedad y a lo largo de la gran
mayoría de la historia del mundo, por no decir casi el 99% de la historia del mundo, todas las culturas, países, naciones o imperios han tenido la concepción o la preconcepción de un Dios, esta idea de un ser tan elevado, el cual es Dios. La única diferencia es que ellos no han conocido el verdadero Dios. Pero esta idea que ha tenido, que la heredaron de Adán, porque fue Dios quien creó a Adán y Dios se reveló a Adán y él le pudo conocer. Y después cuando viene el diluvio, después viene a través de los hijos de Noé y podemos ver que se pasó de generación en generación. Y es importante también entender que esta creencia en la existencia de Dios se ha esparcido tanto como la raza misma, aunque frecuentemente esa creencia ha adquirido forma pervertida y grotesca y está plagada de ideas supersticiosas. Es importante observar que esta posición ha sido atacada por algunos que afirman que hay alguna raza totalmente desprovista de la idea de Dios, pero todos están de acuerdo que ninguna raza, por primitiva que sea, está privada de toda idea de un ser o un Dios o de religión o de religiosidad. Y es por eso que es muy, pero muy importante ver lo que nos revela la Sagrada Escritura con respecto a Dios. Porque esta idea tan grande solamente la podemos encontrar a través de la revelación especial, la forma correcta de conocer a este Dios tan grande, a través de la revelación especial, la cual es la Sagrada Escritura. Y nosotros debemos hacernos esta pregunta, que es una pregunta muy válida y deberíamos hacer nuestro interrogante, y esta es: ¿cómo se originó esta creencia universal? Y es importante que nosotros entendamos que la mayor parte de los ateos parece imaginar que un grupo de teólogos listos, muy inteligentes, se reunieron en una sesión secreta e inventaron la idea de Dios y la presentaron al mundo. Pero esto es lo que creen los ateos, pero esto es algo ridículo. ¿Por qué es algo ridículo? Pero así no se puede decir que los astrónomos, si fuera así, si fuera utilizando esta lógica, nosotros podríamos decir que los astrónomos inventaron las estrellas. O no podríamos decir que los panaderos inventaron el pan. O podríamos decir que ni los botánicos inventaron las flores. Así tampoco se puede afirmar que los teólogos inventaron a Dios. Esto es algo completamente ridículo. Podríamos decir que es una falacia argumentativa. ¿Por qué? Porque debemos entender que esta idea de que Dios existe, de un Dios todopoderoso, de un Dios tan grande, de un ser tan perfecto y tan grande, ha sido esparcida por toda la humanidad. Por eso decía 99% de la historia del mundo, porque solamente ahora a finales del siglo XIX fue cuando a través del periodo de la Ilustración empezaron a levantarse un nuevo grupo de ateos, pero es una parte a lo largo de toda la gran historia del mundo, es una parte y una porción muy pequeña de seres. A lo largo de toda la historia, todos los seres humanos han sido religiosos. Y es por eso que al entender acerca de la idea universal de un Dios, es importante entender que es indudable que los antiguos tenían ideas equivocadas, ¿no es cierto? Formas cerradas de conocer y cómo acercarse a Dios. Con respecto, ellos adoraban y tenían ideas muy equivocadas con respecto a los cuerpos celestes, como por ejemplo el sol, la luna. Podemos ver que los griegos y especialmente los egipcios y también los aztecas y los mayas adoraban a la luna, al sol y a cada uno de estos seres celestes. Pero debemos entender que cada uno de estos cuerpos celestes solamente circulan porque Dios le ha permitido y Dios lo ha creado, pero no hay poder intrínsecamente en ellos. Y por eso hablamos de que lamentablemente sí, el mundo entero, en la antigüedad y a lo largo de todo el mundo, ha venido con una idea preconcebida en el corazón de que existe un Dios todopoderoso y tan grande, tan eterno y maravilloso. Es importante entender algo muy importante en este punto, y es que cada uno de ellos, cada uno de las personas de este mundo, Dios de una u otra forma ha permitido que ellos sepan
esta gran verdad de que existe un Dios todopoderoso. La única diferencia, que ellos no se acercan a Él de la forma correcta y no le alaban de la forma correcta, sino que ellos han corrompido la verdad, la imagen, lo que realmente que Dios es, adorando a cuerpos celestes, adorando a animales, adorando al cielo, a las estrellas, a un sinfín de cosas que no son Dios. Y es por eso que es muy importante que nosotros entendamos y que la única forma correcta y la única forma que Dios estableció, y esto no lo estableció ni los evangélicos, ni los protestantes, ni los cristianos, sino que fue Dios que estableció que la única forma para acercarse y conocer correctamente a este Dios es a través de la revelación especial, la cual es la Sagrada Escritura. Y es por eso que es importantísimo que entendamos que esta idea de que Dios existe implica que existía un Dios con respecto al cual tenían ideas erróneas, pero que ellos tenían ideas erróneas de este Dios, no quiere decir que este Dios no existiera. Ahora, este razonamiento universal no nació necesariamente del razonamiento, pues hay hombres que razonan y no obstante niegan la existencia de Dios. Y es por eso que podemos ver, como veíamos en la clase número 2 acerca y estudiábamos el argumento cosmológico, podemos ver que la revelación, ¿no es cierto?, que la creación es la que revela a Dios. Pero es evidente que el mismo Dios que hizo la naturaleza con sus hermosas y maravillas, también hizo al hombre capaz de ver a través de la naturaleza al creador de ella. Y si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. En Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21 dice lo siguiente, nos da más luz con respecto a esto. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Y esto es muy importante entender que Dios ya establece que es inexcusable. ¿Por qué? Porque Dios le permitió al hombre entender y comprender a través de la revelación, a través de la revelación general de todo lo que existe, que da evidencia de un creador que ha creado de forma magistral toda la creación y toda la existencia. Y es por eso que Dios no hizo al mundo sin dejar indicios, sugerencias y pruebas reveladoras de la obra de Dios y la obra de sus poderosas y maravillosas manos. Es por eso que el pecado les empañó la visión y ellos perdieron de vista a Dios, y en vez de ver a Dios a través de las criaturas, ¿no es cierto?, le pasaron por alto y adoraron a la criatura. De esta forma comenzó la idolatría. Y es terrible ver cómo el hombre de por sí ha creado tantos dioses paganos, tantas aberraciones, creyendo y adorándolos como que si realmente fueran Dios. Pero esto nos revela y nos da a entender que si hemos sido alcanzados por el Evangelio y le hemos podido conocer solamente por su gracia y por su misericordia, y por eso debemos agradecerle por siempre, que hemos podido conocer a este Dios tan maravilloso, a este Dios tan grande que se ha revelado a su pueblo de forma maravillosa. Y le hemos podido conocer a través de la Sagrada Escritura y a través de la predicación del Evangelio. Pero hay algo muy importante que está en el ADN del hombre, y es que el ser humano, el hombre es religioso por naturaleza, y eso lo implantó Dios. Ese vestigio lo dejó Dios en nuestros genes, en nuestro ADN, porque nosotros fuimos creados para adorar al único Dios que existe. Lamentablemente el ser humano, el hombre, se creó sus propios dioses conforme a su propia imagen y con respecto a sus propios deseos y semejanzas de su corazón, pero no para adorar al verdadero Dios, sino con respecto a los deseos y concupiscencias del corazón del hombre. Y es por eso que debemos entender, pero aún todo esto, lo que hemos visto, demostró que el hombre es un ser religioso, que debe tener un objetivo al que adorar y rendir culto, que demuestra esta creencia universal en Dios
demuestra que la naturaleza del hombre está constituida de tal manera como incurablemente religiosa. Por eso que a lo largo de todas las eras y a lo largo de toda la historia del hombre, el hombre siempre ha sido, el ser humano, el hombre y la mujer han sido religiosos por naturaleza, desde el principio de los tiempos. Y es por eso que debemos entender y podemos ver a la luz de la Sagrada Escritura que Dios se ha revelado al ser humano para que le adore. Y poder concebir esta idea de este Dios tan grande es una evidencia más que suficiente para argumentar concisamente y de forma bien elaborada y con peso de que Dios existe. ¿Por qué? Porque Él ha revelado su existencia a través de esta idea tan grande, de la idea de un ser tan infinitamente eterno y poderoso, que esta idea de este Dios tan grande no se le pudo ocurrir a ningún ser humano, porque la mente finita solamente es capaz de crear y concebir cosas finitas, pero esta idea tan grande de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso, de un Dios magnífico, de un Dios tan sorprendentemente esplendoroso y grande, solamente se nos implantó en nuestro corazón, en nuestro ser, por el único y verdadero Dios, que es el único que existe. Es el único Dios tan grande y eterno, y podemos ver y podemos defender la existencia de Dios también de esta forma, a través de la idea, a través del concepto de Dios, de que existe un Dios tan grande. Eso revela que el Dios todopoderoso, que es un Dios infinito, nos reveló esto a nuestra mente y en nuestro corazón. Y la única forma de conocerlo y de adorarlo correctamente y de acercarse a Él correctamente es a través de las Sagradas Escrituras. Quisiera terminar con esto, y es que la idea de un Dios, hermanos, tan alto y sublime solo puede provenir de un Dios alto y sublime, infinito y todopoderoso. Ha sido un enorme privilegio estar con ustedes en esta clase número 4. Seguiremos nuevamente la próxima clase. Vamos a estar estudiando acerca del argumento moral, que también es muy importante que lo entendamos y lo conozcamos para argumentar de forma lógica, de forma racional, la existencia de Dios. Seguimos en este curso maravilloso, estamos recién empezando en este precioso y maravilloso curso que es Conociendo al Dios de las Escrituras. Hermanos y hermanas, que la gracia y la paz del Señor sean con cada uno de ustedes en sus corazones. Que el Señor les bendiga.